tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Nanis. Para los que están aquí por primera vez, mi nombre es Ileana y ya estamos listos para compartirte una deliciosa receta de pan de elote. Bueno, la verdad no sé cómo le llames tú a esto, pero nosotros aquí en el norte, esto es elote. Así es que vamos a hacer un pan dulce súper rico. Este pan, aparte de ser dulce, nosotros lo terminamos comiendo con leche condensada, o sea, lo bañamos con leche condensada al final, o le ponemos cajeta, le ponemos nuez, o sea que súper mega delicioso. Y con este clima y un cafecito, riquísimo. Además, es una receta súper fácil de preparar, solamente son 2 pasos. Vamos a meter toda la licuadora, todos los ingredientes, los vamos a licuar y al horno. Y ahora sí, a disfrutar un delicioso pan de elote. Yo sé que la receta te va a gustar. Si no has sido parte oficial de esta cocina, suscribiéndote y picándole a la campanita para que recibas todas las notificaciones de cada uno de los videos que subo, te invito a que te quedes oficialmente y que te quedes hasta el final. Así es que comenzamos. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar: una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una barra de mantequilla que puede ser con sal o sin sal, eso no importa, es de 90 gramos, 4 piezas de huevo, una cucharada de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear, 4 cucharadas de harina de trigo de todo uso, 4 piezas de elote crudo que vamos ahorita a pelar, a limpiar y le vamos a quitar los granos. Para desgranarlo puedes utilizar un cuchillo. Yo conseguí aquí un desgranador, es súper práctico, la verdad me costó muy económico. Si lo puedes conseguir, te lo recomiendo. Te deja las mazorcas súper limpias, logras quitar todo el grano de elote. Pero como te digo, con un cuchillo puedes hacer esto. Ahora, todos los ingredientes que te mencioné, vamos a licuarlos. Te los vuelvo a repetir. Es la leche evaporada, la leche condensada, la cucharadita de polvo para hornear, 4 huevos, y aquí ya no me va a caber nada más en la licuadora. Así es que voy a terminar de poner los 4 huevos, voy a licuar como por unos 4 minutos y voy a quitarle un poco de contenido a mi licuadora para poder seguir ingresando los ingredientes que me faltan, que son la mantequilla, la cucharada de vainilla y las 4 cucharadas de harina. Y así volvemos a licuar bastante bien, que se integre todo perfectamente. Y ahora mi mezcla ya lista, la voy a poner en estos 3 moldecitos de 16 centímetros de diámetro que tengo previamente engrasados y enharinados. Puedes hacerlo en un solo molde de 26 centímetros, puedes hacerlo en 2 moldes de 20 centímetros o 22 centímetros, no importa. Ya mi horno lo tengo precalentado a 180 grados, lo vamos a poner por unos 40 minutos o hasta que veas que ya está tostadito por la parte de arriba, que ya agarró colorcito. Le hacemos la prueba de palillo, aquí ya listos después de los 40 minutos. Huele riquísimo la cocina, deli, deli. Los voy a dejar enfriar un poquito, no tanto porque este pan me gusta así calientito. Los desmoldamos. Y así es como quedan ya listos nuestros panes de elote. Ahora lo voy a partir para que veas cómo queda la consistencia de este pan por dentro, porque prácticamente el grano de elote es quien hace la textura de este pan, ya que lleva muy poca harina, pero queda suavecito. La verdad queda húmedo, súper rico.
Y como te comenté en un principio, nosotros lo comemos con leche condensada, así es como lo voy a servir. Me encantaría que hicieras esta receta y que me etiquetaras, que me pusieras tus comentarios si ya la conocías o si la haces de otra manera. Platícame. La verdad es deliciosa. Si la haces, etiquétame en Facebook. Estoy como La Cocina de Nanis y en Instagram estoy como La Cocina de Nanis_by Ileana. Pues buen provecho, gracias por haber llegado al final de esta receta, disfrútala mucho. ¡Qué rico! Saludos, nos vemos en la próxima, chao.